Algunas decían, no, mi mayor miedo es morirme y no haber intentado hacer algo. Empiezas a ver que choca con todo ese sistema de creencias de, pero a mí toda la vida me dijeron que tenía que calladita y... Como cuando te rodeas de personas que están experimentando conscientemente su camino, llegamos, ¿es casualidad? ¿No es casualidad? Sí. Llegamos a estas conclusiones. Sí. Entonces, mi vida fue... No, por favor, sígame dando. Teníamos que tener unas tacitas de té para la parte 2. Tema ansiedad, tema sobreexigencia, tema ni siquiera sé cómo sentarme con mis sentimientos. Wow. Y que todo eso viniera atado a, pero tú eres terapeuta, tú deberías saber cómo, y es como, no sé la solución que deberías saber, o sea. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pamela Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Y como pueden ver, estamos en un espacio que no es nuestro estudio tradicional, pero es porque hoy tenemos un episodio especial con una invitada especial, mi querida Sarwe. ¡Bienvenida! Ok, insertar los aplausos, por favor, por producción. Y que noted. Sí. Pero bueno, Gracias. primero, muy feliz de tenerte por acá. Uno de los fun facts, ya habíamos empezado a grabar el episodio, pero Tuve que repetir el chiste, muchachos, por eso no salía tan bien como aquí, la primera. sí, aquí vamos otra vez. Pero básicamente, una de las cosas para aquellos que quizás es primera vez que nos ven, bienvenidos. Ya vamos a adentrarnos en quién es esta mujer creativa y colorida. Ay, qué... Pero básicamente nosotras conectamos hace un par de años más o menos, y desde entonces habíamos tratado de juntarnos para un café, una cosita, y mi amor, eso no fue hasta diciembre del 2025, cuando el día que no se planeó, el día que se dio. Sucedió, el día que no se aplaudió, el día que no se planeó, ese día sucedió, fue... Cuando uno fluye. Sí, literal, era cuando el universo quería que nos juntáramos. Literal. Merry Christmas. Sí, fue bien lindo. Mira, pero muy feliz de tenerte acá porque yo vengo siguiendo todo lo que tú haces con tu arte, con tus ilustraciones. ¿Sabes qué? Antes de meternos en materia, una de las cosas que a mí me gusta cuando tenemos invitados es darle el espacio que nos digan, si tuvieras que escribir a Sarwe, Okay. ¿quién es Sarwe? Ok, yo diría que una persona con un corazón muy grande, que no tiene temor a exponerlo o abrirlo, a pesar de que en el pasado lo lastimaron bastante. Me siento que en ese sentido soy como la película Corazón Valiente. Tengo un corazón valiente. Me encanta. Mel Gibson. Y mucho de lo que... O sea, porque no me quiero definir en función de lo que hago, Me encanta. sino de lo que siento que soy por dentro. Ok. ¿Sí? Mira. Gracias, Me doy merci. la palabra. Sino lo que siento que soy por dentro. Ok. Y para mí lo que me define, yo creo que es eso, mi capacidad de amar y de verle el lado positivo a todo. Me encanta. Y, por ejemplo, una de las primeras interrogantes que yo tenía, y mucho de este formato, para los que ya vienen viendo el podcast de hace tiempo, han visto todas las invitadas maravillosas que hemos tenido, me gusta que se sienta más como una conversación. Tengo ciertos puntos o ciertas preguntas que me gusta traer a la mesa. Creo que es la primera vez que le voy a preguntar a una invitada sobre como el nombre de su marca personal, porque me parece tan lindo. Gracias. Y quiero el backstory. ¿De dónde sale Yo Me Cielo? A ver, me encanta esta pregunta. Ok, yo soy súper fan de Frida Kahlo. Su biografía, su arte, es un ser humano que he seguido desde que empecé a como que a sentir este interés por el arte, ¿no? Ok. Más allá de lo que veía, sino de cómo me hace sentir y qué sentía el artista, ¿ok? Ok. Entonces, bueno, cuando te gusta el arte y te obsesionas tipo... que soy fan de los Backstreet Boys y te quieres saber con quién se casaron, qué hicieron. Entonces yo dije, necesito saber todo de esta mujer, y me metí en ese hueco de Ok. let's get to know
who she is. ¿Hace cuánto tiempo, más o menos? Mi obsesión empezó, yo diría que hace como unos 15 años, más o menos. Ok. Más o menos como unos 15 años. Y bueno, esto ya que es historia. Luego, por una cuestión que no vamos a entrar en temas porque esto no es Discovery Channel, History Channel, bueno, sacan un diario de ella y hacen como una recolección de las cartas que ella escribe. Ok. Hay una carta que ella le escribió a uno de presuntamente amantes, Carlos Pellicer, y en esa carta empieza con un verbo que ella inventa, que es yo te cielo. Así mis alas se expanden, se abren, y es una carta de amor preciosa. Entonces, cuando yo estaba en este proceso de crear este espacio, sí, yo necesitaba un nombre y me acuerdo que yo por aburrimiento o por emoción, qué sé yo, me gustaba releerme como muchas cosas de ellas como para mantener siempre fresco su historia. Y cuando llegué a eso yo dije, es que es esto. De por sí mi herida de nacimiento, de historia de vida, es la falta de amor propio. Que cuando yo cada vez que leía esa carta me hacía cuestionarme y decía, ¿por qué yo no siento así por mí misma? Wow. Entonces era como esta es una carta dedicada de amor hacia otra persona. Y yo dije, qué bonito sería que nosotros nos dedicáramos palabras hacia nosotros mismos. Entonces es como el significado del verbo que ella crea es como un amor grande, sin límites. Wow, ok. Y yo dije, ok, entonces en lugar de yo dedicarle esto a alguien, es para mí. Entonces la idea es que cuando las personas digan yo me cielo, es que es algo que se están diciendo a sí mismos. Ok, o sea, ya, esa fue la entrevista, ya, listo. O sea, me encanta, sí, literal. Me encanta porque fíjate, yo no tenía absolutamente ninguna idea, más bien, porque tú ves a dónde se fue mi cabeza. Cuando yo leo el yo me cielo, yo pensé que era como de celarme, de cuidarme, de, ¿sabes? Como en yo celar a otros, como yo me celo a mí. Yo pensé que iba por ahí, o sea, nada que ver, pero me encanta este backstory, me encanta esta historia. Y cómo se va desarrollando, ya que me dices que esto empieza hace 15 años, ¿cómo ha ido evolucionando para ti desde un concepto de esta figura, lo que representa, sus cartas, su arte y todo lo que genera en ti a todo lo que has venido creando para tu comunidad, todo lo que has venido creando hacia afuera? Yo pienso que tal vez la parte que me inspira mucho de ella, bueno, entre muchas cosas, que no tuvo una vida fácil, o sea, a pesar de que tuvo ciertos privilegios y comodidades, ser diferente siempre es un riesgo social. El hecho que ella se atreviera a hacer cosas que no eran socialmente para la época aceptables, vestirse de hombre, no querer ser la más bonita, sino la más inteligente o involucrarse en cuestiones políticas. Todo eso de ella eran cosas que me atraían muchísimo. Hay una época, yo tengo que dramatizar la vida. Por favor, o sea, dame el drama, dame el té, dame todo. Bueno, dámelo. mi obsesión por ella empieza como hace 15 años. Yo creo yo me cielo hace como 8. Vamos a ir atrás. Yo soy ingeniero mecánico. Entonces mi vida fue... No, por favor, sígame dando té. Teníamos que tener unas tacitas de té para la parte 2. Bueno, yo soy ingeniero mecánico, pero siempre sentí que tenía como este espíritu humanista adentro. Y bueno, cuando me gradué de la carrera, vengo por acá. ¿De Venezuela? De Venezuela. Iba a hacer una pausa aquí para ir a estudiar un máster en España. Cosas de la vida, terminó estando un rato estudiando. Digo, bueno, vamos a mejorar mi inglés, taca. Y no sé, o sea, esta es la versión rápida, la versión comida. Sí. La versión McDonald's. Lo que hago es que termino estudiando en una escuela de arte aquí en la ciudad, y eso fue como que si mi mente hizo ¡puas! Espérame, ya sabes cuando no hablas mucho de ese. Me acabo de acordar, están viniendo los recuerdos. Atrás para adelante, nosotros te seguimos, no te preocupes. Estoy en la escuela de inglés. Y de repente yo tengo todo este tiempo libre que no tenía cuando estudiaba ingeniería. ¿Qué es esto? ¿Sabes? La droga de la libertad. Y literal. Y entonces digo, creo que es momento de que haga algo con este tiempo y siga la voz de mi corazón. Cosa que no había hecho, siempre había seguido la voz de la razón. Y eso es una de las
de las filosofías de vida que siempre hablo en Yo Me Cielo. Ok. Y que me rijo por eso. Mi vida se rige por ese principio. Ok. Entonces empecé a escuchar a mi corazón y dije, esto es lo que me nace, esto es lo que quiero compartir con el mundo. Y en la escuela me cambió la escuela de arte, comienzo a tener un estilo, a encontrar mi estilo, mi voz, porque Ok. en el arte es extraño cuando tú sabes que quieres hacer algo, Ujú. pero no sabes encontrar tu voz, sabes cuál es tu mensaje. Ok. Pero encontrar tu voz es como es un recorrido muy bonito. Y perdón, esta escuela de arte fue Aquí, acá en es Estados acá. Unidos. Sí, Ok. es acá en Nueva York. Y bueno, se me fue, Pame, la divergencia. No, tranquila. Íbamos hablando como de todo este recorrido. O sea, tú empezaste en ingeniería, después te das cuenta de que tienes tiempo libre estudiando inglés, dices, por aquí voy, Por aquí es. y haces el cambio ahora a lo que es Esto era una prueba, si me están prestando atención, si me están prestando. Mentira. Me encanta, buena. No, sí, presta atención, sí, presta atención. Ok, no solo es bella, presta atención. Entonces, ok, vengo para la escuela, bla, bla, bla. Ahí yo encuentro mi voz, Ok. pero Yo Me Cielo empiezo siempre escribiendo. Empiezo escribiendo y usando imágenes. En esa época Instagram todavía está un poquito bebé. Sí, hace 8 años me dices. Sí, o sea, como 8 o 9, yo creo que ya. No. No, 8. Yo creo que ni los stories existían. No, una no cosa así. existían los stories ni nada por el estilo. Ok. Entonces yo agarraba imágenes de Pinterest de Frida, porque así vas bien de abajo. O sea, Todo a ver, Frida. Pinterest, Frida, dibujos que otras personas habían hecho. Ok, Y cosas así. Y de repente digo, no, yo tengo que dibujar, tengo que volver a dibujar. Y lo último que yo había dibujado eran que si tornillos y piezas Claro. de ingeniería. Ok. Entonces, yo agarré unos colores bien humildes. Si ves una parte de mis principios bien humildes. Y luego, bueno, nada, mi pollo, mi esposo, me regala un iPad, mira esto, acá. Ok. Y empiezo como que a explorar. Entonces, con la escuela de arte fue como, de verdad, fue un catalizador. Y dije, oh, es esto lo que se siente cuando creas Cuando algo. encuentras lo tuyo. Lo tuyo, haces algo que te apasiona. Y la parte del drama de Frida, Ujú. de como, bueno, ya moviéndonos entre atrás y adelante, cuando yo hago como esos caminos introspectivos, que me encanta, vivo para la introspección. Una época que yo tuve un accidente, claro, nada como el de ella, ¿no? Pero Sí, no, o sea, no te voy a decir que me sé la historia de Frida a profundidad, pero de lo que he visto es como que esa mujer sufrió. sí sufrió. amiga, sufrió. Sí, o sea, la vida le dio pobre. duro, la vida le dio. O sea, físicamente esa mujer tuvo postrada en cama que era como amiga. O sea, alguien le tenía el muñeco vudú y no Ay, le soltaron, sí, no se lo sí, soltaron, sí. pobrecita, de verdad. Que uno dice, mira, si esa mujer pudo, Sí. yo también puedo. Esperemos que en su reencarnación les haya ido mucho Por mejor, favor, por favor, que le dieran paz y tranquilidad. Amén. Entonces, bueno, nada, yo tuve un accidente y Ok. el día de mi graduación, súper dramático, el día de mi graduación me caí por las De escaleras. la escuela de De arte. ingeniería, no, de ingeniería. Ah, de la ingeniería, ok, ok. O sea, por eso hay como que mucho Ok. pasado y presente mezclado. Y ese es mi momento Frida, que yo diga, yo también estuve 3 meses en cama, casi pierdo una pierna, bueno. Wow. Sí, entonces, eso está más eso medio lo comentó por aquí. Que ya vamos para acá. Esto no está aquí de casualidad. Ando como toda dispersa, Sí. pero Ya vamos para allá. hay un punto, todo tiene un punto. Entonces, bueno, tuve ese momento y mucho de mi arte, cuando tú me dices, porque la pregunta fue como que, ¿qué es de lo de la vida? Sí. Frida? Mucho de las cosas que yo uso para mi arte es mucho de mis procesos emocionales. O sea, todas mis emociones o el universo de emociones que yo experimenté durante ese proceso, Ok. durante esa etapa de mi vida, la carrera, el final de mi carrera, fue como que hasta ahora, hasta el año pasado, porque nunca digas, esto es lo más difícil que he vivido. No. No tienten a la vida, señores, no lo hagan. La vida siempre te puede dar. Sí. Cuidado con lo que piden. Hasta ese momento, esa era como que mi experiencia Ok. Como que más compleja, digamos. más compleja. Ok. Y Wow. bueno, sí. Entonces, eso es mucho de lo que yo usé de ella. Me ha inspirado a usar mi dolor, mis experiencias difíciles y transformarlas, resignificarlas en algo que pueda sumarle a la vida o a la experiencia de otras personas. Porque yo recuerdo que en esa época en la que yo me sentía tan mal, Ujú. tan vulnerable, mucho de lo que a mí me ayudó fue caer en el lugar correcto de Instagram. Y eso es suerte. Sí. Eso es suerte caerle en el lado que tú dices, Perdón. es aquí. No, tranquila. Sí, eso. Fue caerle en el lugar correcto a Instagram. Ok. Entonces, en mi idea, en mi cabeza, el poder yo
de repente crear un espacio seguro para otras personas que estuvieran experimentando situaciones complejas, difíciles. Para mí eso era, bueno, y sigue siendo como, no sé, mi Grammy, mi Oscar, mi momento de, no sé, el Nirvana de mi vida. Ay, mira, me encanta y, o sea, primero, gracias por compartirnos como que toda esta historia que, como dices tú, imagino que es como la versión muy resumida para que esto no se extienda y se haga una temporada completa de episodios que claramente pudiéramos. Pero me encanta esta idea de el espacio seguro o el pensar más en lo que puedo brindar a otros. Yo siento que sobre todo al principio, cuando, y no sé si a ti te llegó a pasar, pero por lo menos en mi caso, como que mi momento de empezar a ir por otras vías iba más del lado de cuando cayó la pandemia. Y sí tiene mucho que ver con eso que tú dices de cuando de repente tienes un poco de tiempo libre que hace años que no, y es como, ¿qué hago con todo esto? Yo siento que allí fue un boom por el lado de monetizar las redes y ser tu propio jefe, hacer todas estas cosas, que hay mucha gente que es como que, mira, tuvo la visión de entrada y lo logró y buenísimo. Pero yo siento que al principio se centraba más como que muy en uno, en el sentido de qué gano yo, qué hago yo, y que tú hayas tenido esa visión de entrada de quiero crear un espacio para los demás, para dar como ese acompañamiento y ese apoyo que quizás yo no llegué a tener en el momento o me hubiera gustado tener más de, me parece algo como súper bonito, ¿sabes? Súper lindo. ¿Cómo has visto la evolución por ese lado más de utilizar tu plataforma? Porque lo he llegado a ver y sobre todo quizás en estos últimos años o este último año que, mira, nos podemos adentrar aquí, ha sido un año complejo en muchas capas, en muchos sentidos, en muchos aspectos a nivel global. Pero vamos a decir en especial viviendo en este país donde hay tantas cosas que se contraponen, que no es tan fácil decir como que o es A o es B, o es blanco o es negro, es como no, hay 1000 capas. ¿Cómo has visto tú el poder utilizar un espacio como Yo Me Cielo justamente para ese acompañamiento y quizás no tanto para debate o información o las cosas son así, sino yo quiero poder utilizar este espacio es para acompañar a otras personas que puedan también estar atravesando dificultades en estos tiempos tan inciertos? Bueno, una de las cosas que yo siempre cuando veo mis métricas y mis estadísticas y que me impacta mucho es, y esto es como que bien deep, ¿no? Ver la cantidad de personas que están pasando por situaciones difíciles. O sea, tú a veces crees que soy yo, somos un grupito de WhatsApp y que no, somos... Te hablo de miles, millones de personas que, de hecho, muchos de mis posts más virales son posts bien nostálgicos, que hablan sobre, bueno, la resiliencia o el entender que no estás solo. Y digamos que así se ha intensificado de alguna manera. Y eso es como que una forma en la que yo, en lo personal, puedo medir como que la energía del mundo que me rodea o que llega a donde estoy yo, pues a mi espacio, a este espacio que he creado. Sí, no sé si ahí respondí. No, sí la respuesta. Mira, aquí no hay respuestas. Sí. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. No se me preocupe, mi reina. Exacto. Este no es el concurso de la Miss, no te preocupes. Pero sí, me parece interesante. Y una de las cosas, y digamos ya para tocar un poquito en lo que va haciendo este nuevo proyecto que está sacando adelante, ¿cómo has, o quizás todavía estás en proceso de hacer ni siquiera una transición, pero más como una expansión de estoy creando este espacio y estos recursos para acompañar y para ayudar? ¿Cómo vas haciendo esa transición a algo más que también te dé un retorno a ti? Y lo menciono porque yo siento que muchas veces, y esto yo siento que lo veo más generalizando, en el tipo de perfiles como más altruistas, más de dar, que me parece algo bellísimo, pero muchas veces cuando se trata de que doy, y cuando se trata de recibir, a veces hay un poquito ese choque de no sé si lo merezco, esto es algo que más bien yo lo que estoy es brindando, cómo yo voy a monetizar esto o a cobrar por esto. ¿Cómo
ido viendo esa transición, en especial ahorita, y ya nos vamos a adentrar más en el hecho de que estás en proceso de sacar, no sé si es tu primer producto pago, si es, como que tu primer producto pago, que aparte es una belleza, ya nos vas a contar más de eso. Gracias. Mira, qué curioso que lo digas porque sí ha sido bastante complejo navegar esas aguas. Porque como digo, esto nace con la idea de yo dar y ofrecer, pero una de las cosas que he aprendido en mi proceso de crecimiento y de espiritual y psicológico, ¿no? Y de sanación de mis experiencias de vidas pasadas, de mi vida pasada. Que ya también después. Sí. Después. Ha sido tener que hacer las paces con el hecho de entender que yo también merezco y que así como se me hace muy fácil decirle a los demás, mereces todo lo bueno que te pasa, mereces luchar por tus sueños, todo lo que nace en tu corazón tiene un propósito. Sea que creas en Dios, sea que creas en cualquier otra fuerza universal, etcétera, si nace de tu corazón, esa es como la vocecita de tu alma diciéndote, eso es para ti, por alguna razón, o debes caminar ese camino, porque en el proceso vas a encontrar, te va a llevar a un lugar o vas a encontrar respuestas que has estado buscando. Entonces, ha sido muy difícil, Pame, salirme del lado de doy, y está bien que yo reciba también. Creo que eso ha sido lo más duro, o sea, que así que sí me lloro y todo, y me he dado cuenta en el proceso del tema del libro, bueno, no sé si está bien, pero bueno, yo soy muy honesta, lastimosamente. No, para nada, mira, yo siento, y te hago el pequeño inciso aquí, yo siento que la vulnerabilidad, cuando la aprendemos a ver como una herramienta y no como un obstáculo, yo siento que nos ayuda mucho, y a veces uno lo nota así como que no, mira, yo soy muy honesta, disculpa, es como para nada, más bien como que compartir esa honestidad. O sea, yo soy partidaria de eso. Ok, bueno, este proyecto, ¿no? Que nace, por este es mi ejemplo de mi primer proyecto que de hecho doy a luz porque he creado muchas cosas, pero siempre termina dándome miedo porque siempre me ha dado miedo pedir. Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, esto era como que, bueno, ya lo hicimos, dale. Sí. Yo, a pesar de que mi comunidad en teoría bueno, no es la más grande del mundo. No, pero es significativa. Es significativa, y sabiendo el alcance, como digo, que ha llegado a millones de personas, mucho de mi trabajo, cosa que agradezco y me llena mucho el corazón. Sí pensaba, como que en mi cabeza decía, bueno, tal vez no va a ser tan complicado, voy a poder llegarle, porque si siempre he llegado, o sea, si conecté con ese corazón, imagino que si hago algo, ese corazón va a estar dispuesto a, de repente, a apoyarme, como que así, let's support esta persona. Pero me di cuenta que cuando estaba en mi mundo creando mi espacio seguro, esto es como un poquito complejo decirlo, pero es en este momento como si yo fuera una organización. Pero nadie sabe quién es el presidente. Ok. Nadie sabe quién es el presidente. Entonces, siempre quise darle como que mucha prioridad al mensaje y todo, pero también soy una persona que está detrás, que sigue experimentando la vida, que sigue aprendiendo cosas, que no soy solamente mis dibujos, soy otras cosas, me gusta reírme. Esta vez soy la peor comediante del mundo, pero ahí le vamos. Y entonces hay muchas partes de mi personalidad que mis seguidores no conocen. Como que capas. Y en este mundo, para ser muy honestos, para tú generar a veces ese sí necesito, sí quiero, no sé qué, tienes que mostrarte más. Y para mí eso ha sido como siempre un debate entre no sé pedir, no sé, a veces, claro, con mis amigos y mis personalidades, o sea, todos ya saben, pero así tan abierto con 100,000 personas que no me conocen, es como que yo tengo esta parte, solo te muestro este pedacito, ¿sabes? Te muestro el brazo. Y el cuerpo y la otra pierna y el ojo no me lo ves. ¿Sabes? Una cosa así. Te entiendo. O sea, he hecho mi propia versión de Frankenstein rosado en internet. ¡Me encanta! Ahí como por pedacitos, y la gente no logra, o sea, creo yo que tal vez mucha gente no logra
Ok. Como que terminar de entender quién está detrás. Y a veces se malinterpreta que el que seas muy introspectivo, tal vez creen que eres una persona muy seria, melancólica al 1000%, cosas así. Entonces, bueno, si tenés consejos para aquí, para los que nos están escuchando. Mira, es que te hago la pregunta porque viene también de un lugar muy personal y esto ya yo lo he contado en episodios recientes del podcast que los invito a que vayan a escucharlos o a verlos, Spotify, YouTube, Apple Podcasts. ¿Ves? Esa es una de las cosas que yo también me di cuenta y viene un poco atado a lo del consejo. Hay que ser repetitivo. Y ha sido una de las cosas que yo haciendo como mi autoanálisis o el análisis de lo que es mi presencia digital desde que empezó el año. Hay veces que me he tenido que ir atrás y es como que, ok, de los últimos 7 posts, ¿cuántos yo he utilizado para amplificar y para hablar sobre? Yo brindo mentorías 1-a-1 a emprendedores, yo creo contenido, yo hago esto, yo hago lo otro, porque es como que sí, yo lo sé porque yo lo hago todo el tiempo. Pero el que está del otro lado de la pantalla, que no es que le sales todo el tiempo por el algoritmo, no es que ve tus posts todo el tiempo, ¿cómo van a saber ellos si no estás constantemente ahí? Y es de esas realidades que es así como que es incómoda y es fastidiosa, pero es la verdad. Porque yo lo he llegado a ver también de otras creadoras en mi entorno que cuando se van de lleno a estoy en periodo de promoción y no estoy diciendo que la repetición garantiza que vas a tener todas las ventas, pero definitivamente ayuda. Entonces es de eso que es como que constantemente uno tiene que estar allí como que hablando de. Y sí, definitivamente toca el concepto de merecimiento, toca el concepto, ayer de hecho, en el último episodio, uno de los últimos, para cuando vean esto será uno de los últimos 2 episodios del podcast, hablaba un poco hasta de esta falsa humildad o de este concepto de humildad que nos han inculcado por mucho tiempo y me atrevo a decir que viene mucho de crianza hispana, llevándolo más específico, crianza venezolana, de que humildes hay que jugar chiquito y uno no puede estar siendo protagonista y uno no puede estar como que mira lo que hago y mira esto, es como que no, chiquitica, calladita y es como cuando uno emigra y cuando uno ve cómo funcionan otros modelos, sobre todo en este país, que yo siento que hay oportunidad para todo el mundo, y yo genuinamente lo creo, porque es que uno ve gente que la está rompiendo en cosas que tú dices, Pero la gente paga por eso. Sí, pagan por eso. Y esto es sin juzgue, ojo, aquí hay mercado para todo el mundo, pero cuando uno empieza a ver que la gente que lo está logrando, uno de los factores en común es justamente como que yo hablo a Vox Populi con todo el orgullo y con toda la felicidad. Mira, esto que me trabajé y todo esto que yo pasé para poder brindarles esto, ni siquiera es de la lástima, sino como estoy orgullosa de esto que yo te estoy brindando. Es como, porque uno no lo haría si yo me siento orgullosa de este producto, de este servicio, de esto que yo estoy sacando a la luz. Empiezas a ver que choca con todo ese sistema de creencias de, pero a mí toda la vida me dijeron que tenía que calladita y es como, yo no puedo generar la empresa, las ganancias y todo lo que yo sé que me merezco y que quiero, si yo estoy jugando aquí como, no, bueno, compra el libro. claro, Y no lo demás. no ¿sabes? puedes llegar a las grandes ligas sin y jugando como si estuvieras jugando chapita en la calle, o sea, no puedes, tienes que darlo todo. Y es como que es eso, o sea, para mí ha sido un aprendizaje maravilloso, te digo. Hace poco saqué mi libro, ¿cierto? Se llama Está bien si al pintar te sales de la línea. Tachas la palabra pintar y la sustituyes por vivir. Vamos a dejar fotos y contenido de todo esto en ambas redes. Mi bebé. Yo me cielo Pameluna.g, así que van a poder ver. De hecho, ya lo has estado comentando. Sí, estoy como tú, Sí. abriendo la boca, Sí, lo que sí. nunca había hecho en la vida. La gente dirá, bueno, ¿y a esta mujer qué le pasa? Me pasa que me decidí, salí del closet. Es que o sea, porque, mira, una de las cosas, y esto puede ser como que consejo 1.5. Una de las cosas que yo no me acuerdo a qué creador o a quién, sé que lo vi en redes, pero fue uno de esos como que aha moments. Y se trataba justamente de la promoción y de las ventas de lo que uno está sacando. Para empezar, y voy a hacer inciso y pequeño recordatorio a ti, a mí y a todos los que nos ven que son emprendedores. Requiere de demasiado valor, coraje, ser echado para adelante, emprender, punto. Porque también venimos de una vieja escuela que solamente nos enseñó a
trabajar el 9 a 5, que buenísimo. O sea, yo soy partidaria de uno puede hacer hasta las 2. Pero no hay un manual y no hay una educación y uno no viene con esto de sacar tu propio negocio y emprender. O sea, mucho uno lo va aprendiendo sobre la marcha. Sí, literal. Y una de las cosas o este aha moment que tuve, en un punto llegué a ver un contenido de alguien que decía, si tú cada tanto compartes de, mira, este labial que me va buenísimo, que me encanta el tono, no sé qué, que ni siquiera te están pagando, a veces ni siquiera es publicidad paga, pero es como que cuando hay un producto que a ti te encanta, que tú utilizas todos los días, que te funciona, es que tú lo compartes, pero hasta a la vecina, se lo dices a todo el mundo. Entonces, si tú tienes la capacidad de hacer eso por algo que no es tuyo, que no estás generando nada, o sea, le estás dando la publicidad a alguien más, pero porque estás convencido de su valor y de su utilidad, ¿por qué no harías lo mismo con algo que tú misma hiciste, que tú misma estás sacando a la luz, que tú sabes el impacto que llega a tener, lo valioso que es para ti? Y cuando yo escuché eso, es como, bueno, es verdad, o sea, si yo puedo salir hablando tranquilamente de la última crema de CeraVe que me va buenísimo, y no me están pagando, pero deberían, es como, ¿por qué no lo voy a hacer de este workshop que estoy haciendo, estas mentorías que estoy brindando, o sea, de lo que sea que uno esté sacando, ¿sabes? Es como, o sea, conclusiones, agarra la loca agarra la loca que vive en tu cabeza, que te hace creer que eres, bueno, la impostora que tienes en la cabeza, y claro. Sí, o enciérrala. Sí, también. Encierra esa loca y sácate y sal adelante. Sí. Entonces, esto sí yo creo que te va a hacer, o sea, bueno, para las personas que no entienden, este es un proyecto de preventa. Tiene que lograrse una cantidad de preventa para que lo vamos a lograr. Amén. Para que el libro se imprima en cantidad y salga a los compradores, a la luz. Okay. Exactamente. Si no se logra, se le regresa el dinero a todas las personas y no ha pasado nada desde el otro lado, desde mi lado. Uno de mis temores que literal los días antes yo era como que, nada, voy a llamar a la editorial y voy a decir, no, me arrepiento, o sea, literal que sí, dolor de estómago, sudoración, la ansiedad. Sí. O sea, mi cerebro primitivo a la máxima diciéndote te vas a morir. Pero es verdad, te vas a morir. No me morí. 9 de cada 10 veces cuando tu cerebro te diga que te vas a morir, se los digo yo, hola, soy psicoterapeuta. No te vas a morir. Te prometo que no te vas a morir, va a estar todo bien. Sí. Vas a poder con esto y más. Soy una sobreviviente, no me morí. Exacto. Y lo que me he dado cuenta de mí, que ha sido bellísimo, es que he tocado puertas, he reconectado con muchas personas, he sido testigo del amor de muchas personas. Okay. Una de mi escuela de arte me invitó, por cierto, a vieron mis videos y me escribió la que era la coordinadora. Me dijo, Saru, qué lindo lo de tu libro. Me compró un libro, me dijo, ya lo ordené, no sé qué. Vamos a hacer un market en la escuela, como unos vendors, como chiquitico. Para que vengas y promociones tu libro, te damos un spot. No siquiera tengo que pagar nada, solo te voy a estar. Bueno, para que sepas esta parte también, y por si hay alguien de aquí que vive en Nueva York, y esto sale al aire antes del 27 de marzo. Sí. Okay. Sí. Lo van a ver, lo van a escuchar, estén pendientes. Bueno, el 27 de marzo, ay, qué risa, nunca me había hecho esta propaganda televisiva. No, bueno. El 27... Esto es espacio. Dele. El 27 de marzo voy a estar, después doy la dirección y todo, en PI Art Center, el que está aquí en New York, en Manhattan, y voy a promocionar el libro. Yo hago charms, o sea, yo tengo... Que son bellísimos. Sí, ese era uno de los proyectos que querían hacer y nacieron, pero en las sombras. Volverá. Nació en las sombras. Es que si me escriben, se los hago. El punto es que por cada persona que me compre un libro, les voy a regalar una cadena con un charm de Nueva York, con unos diseños especiales que hice como de la ciudad. Entonces, si me compras un libro, te doy tu cadena. O si compras la cadena, te llevas un libro, dependiendo cómo lo veas. Win-win. Entonces, eso era una de las cosas que yo siempre había querido hacer. Participar en un market. Yo dije, o sea, si tal vez hubiese vendido el libro así en 2 días, no estuviera experimentando todo esto. Y me siento agradecida
Y es eso que hablabas sobre el orgullo. O sea, y yo digo, bueno, sea lo que pase, lo que sea lo que pase, pase lo que, ¿cómo es que se dice? Sí, pasa lo que pase lo que pase, pase lo que sea. El Chavo del 8. Pase lo que sea. Me siento muy orgullosa. Sí. Me siento muy orgullosa de mí. Y yo pensaba que yo iba a sentir lo opuesto. En mi mente, lo que me daba esta sensación de muerte inminente, era que me iba a sentir una perdedora. Sí. Y la verdad es que no. Me sacó el lado mexicano luchón que ves por ahí. Ahí bajo Frida. Sí, bien luchona. Y digo, no, he hecho cosas más difíciles que me han costado más. Me costó muchísimo graduarme de ingeniero. Y no me rendí. Entonces es que si esta oportunidad pasa a llegar a otras. Sí, mira, ahorita que dices eso y yo así, consejo 2.3, pero es solo porque fue algo que me sucedió recientemente y sobre todo esto se las dejo de dato psicoterapéutico de si estás atravesando una de esas situaciones que tu mente te está jugando en contra y te dice, no hagas eso, te vas a morir, o sea, no te arriesgues, no, juégalo seguro. A mí algo que me funcionó recientemente es que yo no sé si fue por el año nuevo chino o qué, pero a mí me dio por depuración. O sea, a mí me dio por quiero empezar a limpiar espacios y me fui por cada área de la casa y tenía un bin así con papeles. Porque uno, mi amor, migrante, sí está para guardar papeles. O sea, nosotros estamos mandados para eso porque, y lo comenté en story, tú nunca sabes qué te van a pedir. Entonces tú guardas todo. Pero la cuestión es que yo literalmente me pongo a filtrar y me pongo a ver todos los papeles como para ver si podía botar algo que... Y fue como fue revisitar los 15 años que yo tengo acá en New York. Y fue desde cuando llegué a la universidad, cuando fui a ver cómo se hacía para lo de las becas, que me dijeron de que no, los estudiantes internacionales no se pueden. Y yo personalmente soy de que tú me dices no y yo no escucho no. Yo escucho, que no puedo. Dame un momento. Quédate ahí, saqué 3 becas. O sea, ese tipo de cosas. No puedes una, puedes 3. 3, porque yo voy de 0 a 100 por algunas cosas. Y fue como el ver que sí, bueno, pues sí, cuando trabajé en este trabajo que yo dije, Dios mío, o sea, esto es lo peor que me puedo pasar, o todo ese tipo de cosas, pero lo que voy es, si usted es como uno que guarda todo ese tipo de papeles y todo ese tipo de parafernalias, dense la oportunidad, sobre todo si están atravesando esas crisis de ¿tomo el riesgo o no? Porque esas revisitadas nos ayudan a ver como que, mira, en todos estos puntos anteriores, que acá tienes la evidencia en tus manos, en todos esos puntos tú llegaste a pensar lo mismo, de que esto es muy difícil, no voy a poder, ¿para qué inventé? Mejor me quedo quieta. Y pudiste con cada uno de ellos. Así no hayas tenido como el resultado más top, pero lo lograste. Y pudiste. Entonces, si pudiste con todas esas, la evidencia tangible, que no es tu mente, te dice que también vas a poder con esto. Y a veces uno necesita como esas revisitadas. Sí. Y te lo menciono porque, y de nuevo, lo conecto con, a veces se nos olvida darnos como la palmadita de, puede que todavía no estemos en el lugar ideal o en la meta final que queremos como emprendedores, empresarios, dueños de negocio, gente que tiene su marca personal. Pero si tú te pones a ver desde el día que tú pusiste ese @ te abriste esa cuenta, montaste el primer post hasta ahora, has hecho un montón de cosas, pero a uno se le olvida, porque uno siempre está en que tengo que vender, que tengo que hacer, que son, digamos, preocupaciones que sí están ahí, pero es el hecho de recordémonos, darnos reconocer ese reconocimiento. Y me encanta que la conclusión en la que has llegado, que yo sé que sí se va a poder, esa prenda se va a lograr. Pero como dices tú, de que en dicho caso de que no es que siento pena, siento vergüenza, es como, wow, mira todo lo que he venido haciendo. Y otro punto que tú mencionaste y me gustaría también enfatizar. Otra de las creencias que yo siento que muchos nos quedó como de crianza, de la infancia, era como el no hablar de lo que uno hace. Y hasta cierto punto yo entiendo en que, mira, no lo cuentes hasta que se dé. Pero yo siento que lo llevamos demasiado a un lado de que ni siquiera nos permitimos pedir ayuda. O ni siquiera nos permitimos hablar de, ni siquiera que estoy haciendo esto, sino estoy buscando este tipo de oportunidades. Estoy buscando este tipo de conexiones. Y por lo menos a mí, y me gustaría saber si, además de con el libro, te ha llegado a pasar en otras instancias. Las últimas veces en donde yo he escuchado mi intuición que me dice como que habla de esto, porque tú no sabes si en esta conversación está la persona que, mira, yo conozco a quien te puede ayudar, yo tengo esta información. Mira, 9 de 10,
por no decir 10, me ha resultado el hablar de eso que yo estoy buscando y que necesito. Como no poner el ego a un lado de yo me las sé todas y es como, no, yo hay veces que no me las sé y me falta información y ayuda, pero la gente no lo va a saber hasta que yo no diga, hola, mira, estoy buscando esto. Mira, sí, o sea, puedo ir hacer los ejemplos más humildes. Por ejemplo, todo este tema del libro, entre cuando ves que dije, he sido testigo pues del amor de muchas personas, mis amigas, de verdad que sí, que especial agradecimiento, ¿verdad? Por saliendo aquí en Eléctrica Moviendo. Y eso es algo que yo siempre me he sentido como muy self-sufficient en muchas cosas. Y entonces yo soy, o no sé si fui yo que me di este papel, pero sí, yo soy la amiga multitasking, yo hago todo, yo te digo todo, yo te acompaño. Una es la mamá de todo el mundo. Sí, era la mamá. Entonces, no soy terapeuta, me la tiraba de terapeuta. Por todo esto el que he leído mucho, entonces tú sabes que pues, eso te queda. Mira, yo me leí la enciclopedia, la lectura de Sigmund Freud. Yo te puedo decir que... Exacto. No sé cómo dicen, no es un consejo legal, pero no tengo autorización. Pero bueno, entonces, y nunca, o sea, de verdad que uno de mis aprendizajes en todo esto ha sido el también pedir ayuda a tus amigos y darte cuenta de lo dispuestos que están a estar ahí para ti. Sí, eso es bellísimo. Y ojo, no digo que mis amigos de antes no, pero era como que no, yo soy la que los ayuda. Uno no pensaba siquiera ponerse en esa situación y ver de que ya va, pero sí, yo siempre, cuando ellos vienen, yo no los cuestiono, yo no los juzgo, yo es como, ¿para qué me vienes a ver? Es como, mi amor, lo que tú quieras te lo doy. Sí. ¿Por qué no lo quisieran hacer ellos por uno? Sí, entonces ser testigo de eso, yo creo que ha sido o sea, dentro de mis experiencias me ha hecho sentir querida, valorada, apoyada, en planos que no son familiares únicamente, ¿sabes? Sí. Y eso es maravilloso, o sea, Mira. ¿Cómo estamos de tiempo? No estamos bien. Okay. Yo creo que eso sería como mi pensamiento más, mi versión más humilde de lo que he visto. También en espacios profesionales, también que sí, mis amigas, ella hace no sé qué y no sé qué más, y yo que ay, que sí, son demasiado amigas así, por favor. Son muy bellas, la verdad, me siento muy agradecida y me han salido oportunidades profesionales porque alguna de mis amigas, ella también dibuja. Ella hace no sé qué, entonces... es que uno se le olvida como la promoción, o sea, ahí vuelvo. Uno siempre le anda promocionando a todo el mundo que, buenísimo, háganlo. Pero es como, mami, ¿cuándo te promocionas tú? Sí. Habla de ti. Entonces eso ellas me han empujado a salir mucho de mi zona de confort, de autosuficiencia fallida. Sí, porque no la estaba logrando tampoco. Entonces, explícame tú. Y de esta idea de soy yo la que protege y no necesita que la protejan, ¿sabes? Mira, en terapia no la he encontrado todavía como que la traducción que fluya mejor, pero hay esta frase en inglés que es como you can't pour from an empty cup, que es básicamente como no puedes vertir de una tetera vacía, si se quiere. Y cuando uno lo ve así, o uno lo ve, vamos a llevarlo a un concepto más como, mira, tú no puedes utilizar un teléfono que no tiene carga. Es como si tú le das a todo el mundo, pero al final no estás cargando tu propia batería. Velo como ni siquiera, o sea, principalmente deberías verlo de que no te puedes dar a ti si tú estás en cero. Pero si todavía estás en el punto de dar, velo como que hasta que tú no te recargues, tú no vas a poder brindar a nadie más. Claro. Sí siento que está también muy atado al tema de ser uno protagonista y darse su puesto y darse su valor. Y siento que es una de esas cosas que cuando llegas a este punto de el emprendimiento, cuando llegas a este punto de cómo puedo empezar a generar algo también para mí, porque es como, mira, es muy lindo todo, vamos a decir, en este caso todo lo que tú brindas, todo lo que tú haces, pero al fin y al cabo, tú también tienes que pagar las cuentas, tú también tienes estas responsabilidades y es como, qué bonito que puedas generar algo para ti desde tus talentos, desde lo que tú brindas, desde lo que tú das, desde lo que tú ayudas a otros, pero es el empezar a integrar ese chip de yo me pongo primero y eso no me hace egoísta o no me hace mala. Mis
servicios, mis productos, mis recursos tienen un valor y también el yo cobrar por esto le estoy comunicando tú vales, no es como, no, yo te regalo porque nadie te va a comprar si no es así. Claro. Entonces es como que poco a poco ir trabajando ese mindset e ir cambiando ese sistema de creencias. Y yo siento que poco a poco con la práctica uno se va sintiendo más cómodo y más confiado a la hora de, mira, hablo de esto como que si te estuviera hablando de la cadenita que compré en Marshalls o lo que sea. ¿Me explico? Sí, bastante. Hablando aquí como que haciendo como un global thing, hablando para mencionar algo de lo que hablo en el libro, sobre todas estas causas, todos estos caminos, ¿no? Que uno de los temas que toco en el libro, y creo que es lo más significativo, es cómo vamos caminando varios caminos y que cada camino, curiosamente, que decides caminar no es ni bueno ni malo, a menos que sea algo que sí es súper peligroso, pero ustedes me entienden el punto. Exacto. En este contexto, acompáñenos que no son ni buenos ni malos, sino que eres tú siguiendo, bueno, la voz de la razón, la voz de tu corazón. Cómo toda esta diversidad de caminos siempre terminan llevándote a ti. Siempre termina siendo un regreso a ti. Y esta es parte de mi filosofía también. No importa cuál elijas o cuál camines o por dónde camines, es sobre cómo te sientes mientras lo estás caminando. Entonces, mucho de lo que siento que hemos hablado entre la vida, el pasado, el presente y el futuro, de nuestras experiencias, es ver como todas estas cosas que aprendiste, bueno, por tu profesión inicial, pero al mismo tiempo por tus experiencias de vida, el que te sentaste a ver el bin con el pocotón de papeles de hace, no sé, 15, 800 años, y te hace un recordatorio de todos tus caminos, de todos los paths que has seguido, y que cómo cada cosa te trajo al momento en el que estás ahora. Cómo desde la versión que eres le das, puedes retribuirle a otras personas, el que te hicieras consciente de tu valor. Todo esto que tú estás diciendo fueron cosas que tú aprendiste. Sí. ¿Cierto? Totalmente. No es que... Sí, no es que alguien viene que... sí. Toma. Pamela de 3 meses y que... la luz. Y la luz. Exactamente. Entonces, qué bonito es que a pesar de que... O sea, que yo estoy llegando también a ese punto de entender muchas cosas y mi camino ha sido completamente diferente. Sí. Pero lo que nos tenemos es común es que me ha traído una versión de mí mucho más feliz o más resiliente, más abierta a recibir y a sentirme merecedora. Y eso, o sea, y qué bonito que ahora que yo estoy, o sea, estamos hablando de esto, como cuando te rodeas de personas que están experimentando conscientemente su camino, llegamos, ¿es casualidad? ¿No es casualidad? Sí. Llegamos a estas conclusiones. Sí. Y entonces, bueno, quería como que mencionar eso porque... Me encanta. Me encanta, y de hecho, consejo número 3. Y yo siento que esto, toda la gente más por el lado de astrología nos lo viene diciendo de final del año ahorita, y yo siento que por temas de periodos en la vida que uno atraviesa, siempre llegas al punto de haz una depuración y haz un análisis de las personas con las que te rodeas, bla, bla. Sí siento que tiene un gran peso el tú saber de quiénes te estás rodeando, cuáles son las personas con las que pasas más tiempo. Y aquí yo no estoy diciendo tienes que cortar de una a toda la gente que te... No, pero cuando eres consciente del tipo de personas que te rodeas, el tipo de amistades que haces, a quienes atraes, cuáles son el tipo de conversaciones que tienes, qué tanto se impulsan o motivan mutuamente, yo siento que esa es una tarea que cada tanto uno debería hacer. Así como la depuración del closet, así como la depuración de redes, también muy importante, porque ahí pasamos mucho tiempo. Siento que también es importante por lo menos hacer el análisis de, sobre todo si uno está atravesando uno de esos momentos como de cuestionamiento, de para dónde voy, de qué camino escojo, de qué hago. Yo siento que muchas veces también ayuda el, si yo me estoy sintiendo frustrado, cansado, que nada me sale, y yo hago un paneo de cuáles son las personas con las que estoy pasando tiempo, y me empiezo a dar cuenta de que, claro, me estoy rodeando de personas que siempre se quejan, que son conformistas, o sea, estoy poniendo ejemplos muy generales.
no es de que tú vas a decir, bueno, los culpo a ellos, pero te vas dando cuenta de que eso también influye en tu línea de pensamiento, en las acciones que tomas. Entonces, poniéndolo por el otro lado, qué bonito que te has dado cuenta del tipo de círculo cercano que tienes y de las personas que te vienes rodeando y que te vienen acompañando, que más bien te has dado cuenta de que, mira, son el tipo de personas de que así como yo apoyo, me apoyan, que así como yo ayudo, me ayudan, que así como yo acompaño a otros, me acompañan a mí. Qué bonito darte cuenta casi que como que el jardín de amistades que has ido plantando, que has ido cuidando, y mira lo bonito que ha ido floreciendo todo. La verdad es que sí. Si lo dices así, a mí me va a poner emocional. Sí, la verdad que sí, me siento muy afortunada y siento que es como si todos o sea, es como que si en paralelo todos nos estamos sosteniendo al mismo tiempo. Como tienes una mesa, no sé, de 6 patas y se quiebra una y las otras siguen sosteniéndola mientras la otra se repara, y creo que es eso, no solamente, sino que las admiro muchísimo. Entonces, eso me motiva a mí. Sí. ¿Sabes? Es como una retroalimentación. Totalmente. Muy, muy bonita, y creo que cuando, en la edad adulta, porque es cuando tenemos nuestra mente está más desarrollada y podemos cuestionarnos cosas, confiar en la energía, en la intuición de que nos dice, sí, este es un lugar en el que yo siento que puedo crecer, no con el interés de, ay, sí, porque no, es que genuinamente siento que aquí puedo echar raíces. Aquí puedo echar raíces. Y cuando haya tormenta, yo siento que me van a acompañar. Exacto. Y cuando la otra tenga tormenta, yo voy a estar ahí por acompañarla. ¿Sabes? Como... Sí, hay cierta estabilidad allí, digamos. Sí, y creo que es algo como cosas que empiezas, lo que hablábamos hace ratico, que se te despierta ese chip de... A cierta edad empiezas a oír podcast y a cuidar plantas. Bueno, también pasa que empiezas a pensar bien en quién decides a darle hogar en tu corazón. Sí. Te pones más introspectiva, definitivamente. Sí. Y sobre todo yo diría que sentarse con uno mismo cuando uno no está acostumbrado llega a ser un proceso, puede dar un poquito de miedo al principio, pero vete por allí. O sea, permítete escucharte cada vez más, permítete entenderte cada vez más, permítete empatizar contigo también, porque yo siento, por lo menos en mi caso, reconozco, mi narrativa interna históricamente no fue necesariamente la mejor. Me he sobreexigido por mucho tiempo y ha sido mucho que si sale una cosita como no, es como que me doy durísimo y es como, ya va, la clásica de que tú no le hablarías así a tus amigos porque te hablas a ti. Y bueno, todas esas líneas de empezar a reconocer y empezar a sanar, eso nace a raíz de uno empezar a escucharse y empezar a como que darse ese espacio. Siento que es como de los journeys más maravillosos que uno puede hacer, es como que el viaje hacia adentro, digamos. Hacia adentro. Bueno, no sé el tuyo, el mío fue que si cuando caí por esas escaleras, el hueco. La vida te hizo así. ¿Sabes qué? Cállate, quédate solo un rato. Uy, Dios. Sí, quédate sola y asústate que te va a quedar mocha. O sea, una vaina así de que iba a perder la pierna. Y eso fue de las mejores. O sea, cuando tú me preguntas, lo mejor que me ha pasado ha sido lo peor que me ha pasado. Mira, es que te lo entiendo. Yo no me caí físicamente, me caí emocionalmente, digamos. Yo diría que mi journey más introspectivo empezó hace 2 años y pico. Okay. Y fue más por el lado emocional. Okay. Pero es de esas cosas, ¿sabes? Cuando yo lo veo como que cuando tienes rato metiendo cosas en ese closet que lo veo después y llega un punto cual comiquita, que es como que fui a meter una media y de repente ¡fua! Se te cayó todo. Así, el mundo interno hizo así, todo para afuera. Y para mí fue un proceso que me tocó muchas partes porque fue proceso emocional, fue empezar a entender tema ansiedad, tema sobreexigencia, tema ni siquiera sé cómo sentarme con mis sentimientos. Wow. Y que todo eso viniera atado a, pero tú eres terapeuta, tú deberías saber cómo, y es como, no sé la solución que deberías saber, o sea, tocó muchas cosas. Concuerdo contigo con eso de que creo que una vez que logras estar, quizás no estás completamente del otro lado, pero ya estás como más de acá que de allá, puedes llegar a ser como esa analogía de que, mira, fue el momento más dark y sin embargo le agradezco, no es de que quisiera volver a pasar por ahí, no quisiera, pero
eso detonó empezar a hacer todo este viaje hacia adentro que quizás nunca lo hubiera hecho, o quizás la vida me tenía que dar hasta más duro para yo poder entender de que mamita tiene que empezar a revisarse. Fueron catalizadores. Son Sí. Catalizadores de crecimiento y de introspección y de viajes. Es un viaje. Es un viaje. Es un viaje. Sí. Es maravilloso. Sí, vale demasiado la pena. O sea, de nuevo, es incómodo, es difícil, es complejo, vas a tener subidas y bajadas, ensayo-error, pero vale definitivamente la pena. Sí, es ahora cuando... ¿Qué conversaciones deep? Cuando estás... ¿Sabes estos memes que cuando estás con tus amigas? Randomly. ¿Qué fue lo peor que te pasó en la vida? ¿Qué aprendiste? Me entretiene, lo necesito, porque otra cosa que aprendí en ese como que en ese episodio, en ese camino, es aprender del momento más oscuro del alma de otra persona. ¿Sabes? Sí. Porque es como que yo estaba ahí también en la oscuridad, pero mi oscuridad estaba como más para acá. Sí. Háblame de la tuya. Sí. Háblame de la tuya, a ver qué puedo yo Sí, adjuntar. exacto. ¿Cómo nos ayudamos? Y que cómo te ilumino, cómo me iluminas tú. Sí. Total. Y bueno, nada. Ha sido todo una experiencia muy gratificante. Cuando fue el lanzamiento de la preventa del libro con mis amigas, hicimos como unas dinámicas. Y una de las cosas que aprendí de los miedos de ellas, de las inseguridades, porque aunque estamos conectadas en muchas cosas, pues somos diferentes. Claro. Algunas decían, no, mi mayor miedo es morirme y no haber intentado hacer algo. Y yo y otra amiga decía, no, mi mayor miedo es que me dé miedo de intentarlo, y lo de morirme, olvídate. O sea, no tengo eso en la cabeza. Es Wow. lo que pasa si lo hago y me sale mal. Y había gente que... Como lo contrario. Sí, Ok. lo contrario. Entonces me quedó mucho eso en la cabeza y dije, ¿sabes qué? Quiero cambiar de miedo. Intercambio uno por otro. Quiero que me dé miedo no hacer algo y que me quede con las ganas de hacerlo. Yo en ese sentido, yo soy el team... nunca me quiero quedar con el que hubiera sido, Exacto. que hubiera pasado, sí. O sea, yo más bien mi miedo es más así, que yo vea atrás y yo digo, man, pero no hice nada. O sea, me quedé aquí, lo sobrepensé 25 veces, ni siquiera di un paso. O sea, yo siento que en ese, agradezco estar como que de este lado, que es como, y ojo, eso no significa que no te dé miedo, te va a dar miedo lanzarte, te va a dar miedo intentarlo. O sea, lo que es el síndrome del impostor y el sistema de creencias es muy inteligente y va a encontrar la manera de, bueno, si no te ataqué el miedo por aquí, te doy por allá. Pero para mí, como que mi norte sigue siendo de, a pesar de todo esto, yo quiero al menos intentarlo. Me encanta. Así no resulte, para mí es como que o funciona o es aprendizaje. Y muchas veces yo siento que eso es lo que me ha impulsado a seguir diferentes caminos que a lo mejor hacia afuera no haga sentido, pero a mí es como que me está llamando y yo digo, bueno, te voy a escuchar y voy por aquí. A lo mejor la finalidad de ese camino era darme cuenta de, por aquí no es, pero no lo voy a saber hasta que no lo intente, y prefiero ese, mira, lo hice, no me gustó, no resultó, me regreso o me voy por otro lado, que quedarme que, ¿será que sí? ¿Será que no? Y si sí, es como, ay, no. Ya ese torbellino de pensamientos es como, no, Ay, no, qué mira. envidia. Estoy aquí trabajando para que me pase. Yo digo, ay, no, qué miedo. Bueno, Netflix. Pim, turum, ya. Y se acabó. Estoy trabajando en eso. Mira, poco a poco, Sí. poco a poco, yo ahí es donde volvemos al tomo número 1, el consejo número 1, que aquí es donde te digo, si tú sientes que el miedo te está paralizando por ese lado, es como, recuerda revisitar a las árboles de hace unos años y ver como que, miren, todos estos puntos, y si lo hicimos y si lo intentamos, y llegamos aquí, gracias a esas versiones pasadas que dijeron, mira, dale, Vale, para adelante, vamos Sí. para allá, para adelante, para allá. Sí. Ay, esa. Sí. Yo diría, ya como para ir cerrando, porque tenemos el tiempo ahí medio, y a lo mejor esto va a ser muy macro, pero lo que te llegue, ¿qué le compartirías a nuestra audiencia que está viendo o escuchando este episodio, que quizás esté en proceso de atravesar esos miedos, quizás esté en proceso de, tengo rato que la musa, la voz interna me está diciendo como que lánzate por aquí, pero yo estoy como que sí, que no, que sí? ¿Qué recomendación, qué consejo, como que qué mensaje te llega que les quieras como
este es mi mensaje este es mi mensaje de hermana mayor, este es mi mensaje de amiga para ti. Uy, ok, sería bien Puede dark. ser más de uno. Puede ser bien dark. Lánzate, amiga, lánzate. Y creo que es algo que me gusta recordarme a mí misma cada cierto tiempo, ¿ok? Cuando me pongo como Sí. medio que, venga, date que tú le Bueno, ¿qué pasa? Primero, una de las cosas que creo que ayuda muchísimo, y puede sonar muy cliché, y puede sonar que aprende a sacar lo que tienes dentro y que no te está haciendo bien. Puede ser hablándolo con una amiga que tú sepas que es un espacio seguro y que te va a escuchar sin que te juzgue, sin que tenga algún tipo de prejuicio. Si sientes que tu entorno es un poquito más prejuicioso, que puede pasar y los adoras y todo, pero es una posibilidad, escríbelo. Tengas un diario o no lo tengas, escríbelo en una hoja. Sí. Y sácalo, tenga sentido o no tenga sentido. Eso por un lado, para que tú aprendas a organizarla hasta la emoción. Sí. Y sacar eso que tú misma, porque cuando te lees, tú te das cuenta de que no todo lo que piensas es verdad. ¿Sí? Eso sería una de las cosas. Y la segunda cosa es recordar que todo es efímero y no somos para siempre. Y si la vida es un ratico, vamos a hacer que sea bonito. Mira, Eso. Sí. Me encanta. Antes de irnos, y te lo voy a dejar a ti, momento de promoción. Cuéntanos, para aquellas personas que están viendo, escuchando el episodio ahorita, para el evento en donde, el market donde vas a participar, hay que comprar tickets, ¿cómo se registran? Van directamente. Es directo, es un evento donde la escuela expone a sus estudiantes. Cuando yo estudiaba, yo expone a los como que los mejores estudiantes, no sé qué, las cosas que han preparado. Hay música en vivo. Es como abierto al público. Abierto al público, correcto. Y va a haber una parte donde va a haber como unos 9 vendors. Ok, perfecto. Y sí, es como que... Ok, bueno, en la descripción dejamos la dirección para aquellas personas que estén acá, quieran acercarse, ya saben a dónde, recuérdanos el día, la hora. 27 de marzo, empieza a las 3 de la tarde. Perfecto. Hasta las 7, una cosa así, como de 3 a 7, 7 y media. Perfecto. Y para aquellas personas que estén de nuevo viendo, escuchando, y es como, mira, yo no me quiero esperar, yo quiero el libro ya en la preventa, ¿cómo hago? ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde lo compro? Ay, siempre había querido hacer esto. Así como la gente, así que... ¿Y qué? ¿Qué te puede hacer? Me encanta. Bueno, en mis redes sociales, yo me cielo. El link en mi bio va a estar. Me estoy promocionando como nunca en mi vida. Cada post, me dan ganas de bailar reggaetón cuando alguien dice dele. Dele. Ajá, en mis redes me quedé pegada, ¿viste? A todos mis posts estoy compartiéndolo en mis stories también. ¿Qué más puedo decir? Bueno, la editorial es una editorial franco-española, Dash.es. Pueden ver ahí, también hay muchos libros muy interesantes de muchos creadores y artistas emergentes. Una de las cosas, bueno, en mi libro van a haber muchas ilustraciones, muchas partes emocionales, de mi mundo emocional, muy introspectivo. No es un manual, no es un libro de autoayuda. Hay toques de humor, como se dieron cuenta que no dije, no soy la mejor estando comedista, pero... Mira, pero no hemos parado de reír, no lo sé. Bueno, tiene sus... No sé, Ricky, sí, tiene sus partes como de comedia para bajarle un poco de repente la intensidad emocional. Es muy honesto, es un libro para acompañarte. Para darte cuenta de esto, sobre los caminos y de los varios tipos de regresos a ti que puedes encontrar. Y yo diría que es como, es que dijimos como que compartíamos la oscuridad. Sí. A veces es como que todos estamos viajando y abrimos la ventanita y de repente ves al otro desde la ventanita. Es como una ventana de mi viaje, y sé que si estás en tu propio viaje te vas a poder identificar. Perfecto. Y bueno, también en la descripción del episodio, en la plataforma que lo estén viendo, vayan abajo y les vamos a dejar el link para que lo puedan adquirir. Vamos a apoyarte, amiga, porque aparte no es solo por el hecho de todo lo bonito que tú haces, pero siento que ese acompañamiento ahora en físico de tú poder irlo llevando a tu ritmo me parece bellísimo. Por favor, sigan a Sarwe. También les vamos a dejar su perfil en la descripción, porque todo lo que tú haces de ilustraciones, de tu arte, de tus charms, de todo, me parece una belleza. Gracias. Y
que se sigan dando este tipo de espacios de acompañamiento, de apoyo, sobre todo ahorita de nuevo que vivimos en un tiempo de tanto quién tiene la razón o qué es lo correcto e incorrecto. A veces lo que necesitamos es un espacio de paz, un espacio de tranquilidad, un espacio de acompañamiento, un espacio de descanso, y yo siento que eso es gran parte de lo que tú ofreces. Ay, gracias. Bella. Así que gracias. Un abrazo. Y que no, de verdad. Hay que Sí, no, y gracias de verdad por aceptar esta invitación, gracias por estar en el podcast. Gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos, por ser parte de estas conversaciones y experiencias. Gracias. Y bueno, nada, nos vemos o escuchamos en la próxima edición de Esperando la Señal. Bye. Ay, mira. Ay, qué rico. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.